Adelante, María Isabel. Gracias. Sí, profe. ¿Sí me escuchan, compañero? Sí, sí se escucha bien. Ok. Bueno, mi compañera Ana Cristina me va a apoyar con la presentación. Entonces, bueno, buenas tardes, compañeros. El cultivo a exponer hoy es el cultivo de perejil. ¿Sí le puedes cambiar? Ah, ok. Gracias. Para el índice vamos a ver varios temas, entre ellos el origen del cultivo, las características generales, la importancia del cultivo, las variedades, un ciclo fenológico, los requerimientos del cultivo, su establecimiento, riego, fertilización, plagas y enfermedades y algunas propiedades y usos del cultivo del perejil. ¿Verdad que sí? Ah, ok. Gracias. En el origen del cultivo, es una, bueno, para empezar, es una planta herbácea de la familia Apiceaceae. También es nativa de la zona centro de la región mediterránea. No se tiene establecido muy bien cuál es su origen principal, pero se menciona que es esa área, bueno, es esa región. Y bueno, después de haberse cultivado e introducido al resto de Europa, se distribuyó a todo el mundo y ahora es una planta que se cultiva pues, de manera muy común y que se usa para condimentos en la gastronomía mundial y para otros usos que vamos a ver posteriormente. Okay. En las características generales, su nombre científico es Petrosellium crispum o también puede ser Petrosellium sativum. En caso del nombre científico, en mi literatura buscada, encontré que puede conocerse como esos dos y también existen otros dos nombres similares a eso. Entonces, pues no tiene un nombre científico establecido. En la familia, gracias. En la familia como les mencionaba, está en umbelíferas y algunas literaturas pues, mencionan que es el Apiceaceae. Entonces, pues esta es como información muy general. Para las características de la planta, mencionamos que el tallo es erguido y cilíndrico, las hojas son de 2 a 3 segmentos planos o rizados. Esto va a depender de las variedades que vamos a ver posteriormente. Y las inflorescencias, pues es una umbela. La raíz puede ser larga, fusiforme, pivotante y blanquecina, gruesa, carnosa y aromática. Y en algunas ocasiones también es comestible, de acuerdo a la variedad. La que sigue, por favor. Bueno, en la importancia del cultivo, el perejil es un cultivo, como ya mencioné, de gran importancia, pero en este caso es gran importancia económica, ya que pues, goza de la aceptación en el mercado por lo esencial que es en la gastronomía, se usa en varios platillos y de forma comestible o aromática. Y bueno, requiere una alta disponibilidad de agua en el suelo, lo que consigue un adecuado manejo del riego. También se menciona que este cultivo se puede sembrar en cualquier tipo de suelo, menos que sea compacto, y que es muy fácil de producir. Contemplando que más allá de que se vendan por manejos, que es lo que vamos a ver, considero que muchas de las mamás o abuelas que tenemos nosotros tienen por lo menos una mata de perejil por ahí sembrada en alguna maceta y que la usan para la comida. También el perejil está considerado como una hierba universal porque su cultivo es de bajo cualquier tipo de clima, pero pues, ahorita vamos a ver cuáles son los requerimientos más aceptables u óptimos para este cultivo. Y bueno, según SADER, México, su producción asciende a más de 6,000 toneladas. La que sigue, por favor. Permítame un momento, profesor. Sí, adelante. Ya, gracias. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, la concentración nacional por cultivo de acuerdo a organizaciones o entidades federativas. Al principio de la tabla está la superficie sembrada, cosechada y el rendimiento por tonelada. Y podemos ver que el rendimiento por toneladas, aquí menciona que están pues arriba de los 10 en esa primera tabla, ahorita vamos a ver la posterior.
Pero en esa tabla mencionan a Baja California con 2 municipios, a Sonora con un solo municipio, Sonora igual, y ahorita la que considero que es una de las regiones o estados con los que tiene más municipios con superficies sembradas, pues es Puebla, porque estamos considerando 7 municipios. Pero podemos ver que la superficie sembrada es mucho mayor en la península de Baja California. La que sigue, por favor. Ok, aquí vamos a ver, aquí están los otros, estos 2 estados que están al principio son municipios del estado de Tlaxcala, también está Chihuahua, San Luis Potosí y Guanajuato junto con el estado de México. Y también, como mencionaba, la superficie por hectárea son menores a las que ya había mencionado anterior. Y bueno, como en el rendimiento también, todo el rendimiento está arriba de las 10 toneladas. Y pues su producción también son altas. Se podría decir que yo al principio, cuando estaba buscando información, consideraba que el cultivo de perejil pues no era muy cultivado, ¿no? Y yo creí que pues era así como más, puede decirse, de traspatio o de macetas, pero ya buscando bien me doy cuenta que en realidad sí existen superficies grandes para la siembra de perejil. La que sigue, por favor. Bueno, en las variedades no existen prácticamente variedades comerciales, sino tipos conocidos. Comúnmente considero que es, perdón, bueno, para los, como les comentaba, solamente se conocen como algunos por nombres coloquiales, por así decirlo, pero también existen variedades distribuidas. Hay 3 tipos, que son las de perejil común o hoja lisa, que vamos a ver también que tienen variedades pues sí relacionadas. También las que son rizadas y las que su raíz son comestibles. En la de perejil común o de hoja lisa es de porte vigoroso y follaje verde intenso y abundante. Es una planta pues rústica, de tallos erectos que puede alcanzar hasta los 40 centímetros de altura. Y pues las hojas son de color verde oscuro y poseen largos peciolos. Y bueno, sus hojas son anchas, lisas y un borde dentado. Son aromáticas y poseen un sabor característico muy acentuado. Suele sembrarse durante todo el año y siendo una planta de crecimiento rápido, muy productiva y muy resistente al frío. La que sigue, por favor. Bueno, les decía, hay otro que se llama perejil rizado o perejil chino. Pues sus hojas son muy, pues tienen como hendiduras, más bordecitos y como que tienen la forma de la lechuga, no me acuerdo cómo se llama esa lechuga, que está como muy cerrada. Y bueno, están extremadamente rizadas y bastante aromáticas. El follaje es verde, claro y porte más alto que el del perejil común. Y bueno, la semilla se puede macerar durante 24 horas antes para realizar la siembra. Y también considerar que la emergencia de todas estas variedades, pues sí son de un periodo largo. Y bueno, la siembra puede realizarse todo el año y se utiliza también como condimentos y pues en este caso aderezos. Paramount es una variedad de bueno, sí, de perejil rizado que se conoce como este tipo de perejil y tiene un porte medio o alto y su follaje es color claro y hojas enteramente escrespadas y encorvadas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a ver un poco de las variedades. Y bueno, está en hoja lisa, está en la común, la gigante de Italia y plain. Estas son las que encontré pues en México, considerando también que hay otras variedades en otros países, pero no encontraba como tal una información muy verídica, entonces lo dejé nada más en esas 3. Y en la hoja rizada podemos considerar que están aproximadamente, bueno, aquí aparecen 8, pero pueden aparecer más. Y también hay una aclaración que aparece como razas. No encontré por qué era la diferencia o a qué se debía.
Entonces, podemos encontrar que en la hoja rizada hay mucho más variedades que en las hojas lisas. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver la variedad perejil grande Petrosellium sativum tuberosum, y este es el único perejil que su consumo es para la raíz. También se consume la hoja, pero creo que, bueno, más bien, lo principal del consumo es la raíz, y también se usa para condimentar, bueno, no para hacer, creo que ensaladas, condimentación y algún otro, creo que una salsa, algo así, no me acuerdo muy bien. Y bueno, también se consume cruda. Esta es más o menos, bueno, es parecida a chiribia, que es una variedad de una zanahoria. Y como sabemos, la zanahoria, pues su consumo también es la raíz. Bueno, esta ave tiene hojas más grandes y rugosas que las de perejil común y más similares a las especies del silvestre. La que sigue, por favor. Bueno, en esta también vemos sus variedades y que bueno, son comerciales y solo encontré, bueno, 3, y mencionan que hay más, pero la mayor producción de este tipo de variedades se encuentran en Europa y no en México. La que sigue, por favor. Bueno, en el ciclo fenológico no encontré mucha información específica, puesto que el cultivo puede ser anual o bianual, pero lo más importante es que pues la etapa de siembra, la emergencia puede llegar a durar entre 25 a 30 días, pudiendo ser mayor según las condiciones de humedad y temperatura del suelo. Y bueno, una vez que los cotiledones emergen del suelo, se observa la línea de siembras que da por finalizada la fecha, bueno, la etapa de emergencia. Y pues se considera como emergencia cuando el 50% de las plantas han germinado. También se contempla que la siembra puede ser de otoño-invierno o la de invierno-primavera. Como les mencionaba, la siembra de este cultivo pues, puede ser todo el año. También dependerá de en qué época queremos que salgan, pero pues puede hacerse en todo el año teniendo las condiciones adecuadas de humedad y de luz. Bueno, también se plantea que las hojas deben ser palmadas, trifoliadas o pentafoliadas, de acuerdo también a la variedad. Y pues en las siguientes fases ya es cuestión de enlogarse, apareciendo las ramificaciones que vemos en la quinta imagen o la quinta figura. Y bueno, para después, las hojas aparecidas en esta etapa son finalmente divididas, y a medida que ascendemos, tanto en el tallo como las ramificaciones en estas hojas son más pequeñas. Este es como una forma en dar que ya vamos a entrar a la etapa de floración. Pues no sé, no en este aspecto considero, y bueno, bajo la literatura, que pues lo que menos queremos es la floración, lo que queremos es pues, la producción en hojas, que eso es lo que se está consumiendo o que se está vendiendo. Y bueno, su floración pues se encuentran cuando se llena después, bueno, la floración empieza ya en el segundo año aproximadamente, y ya después de eso se llenan los granos, se llega a la madurez fisiológica y bueno, está la pérdida del crecimiento de las hojas, que son lo que mencionaba, son lo que consumimos y lo que vendemos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí decía requerimientos ambientales. Y bueno, la radiación de luz, creo que sí, se cultiva en el pleno sol y se obtienen resultados pues, aceptables con sombras moderadas, pero aunque no, bueno, no son muy recomendable, pero pues sí se puede realizar. En sus temperaturas, bueno, en sus temperaturas, su rango térmico es de 7 a 8 grados, bueno, 28 grados, con un óptimo de 11 a 25 grados según la FAO, pero también menciona Curioni en el 2009, que también las temperaturas óptimas se encuentran, bueno, las temperaturas más bajas
se encuentran de 5 y 26. No, perdón, las más óptimas. Y bueno, también mencionar que el perejil es resistente al frío, pero bueno, a pesar de que es resistente, su crecimiento es lento y las temperaturas para que eso pueda dejar, bueno, más bien para que la planta deje de crecer, están en los 7 grados. En la precipitación se requiere de 300 a 200 milímetros de lluvia anual, con un riego óptimo de 900 a 1500, perdón, según la FAO en el 2000. Y bueno, la humedad relativa deben ser inferiores al 80%, porque, bueno, ya que la atmósfera con estas condiciones superiores a este rango puede provocar aparición de manchas o tizones foliares causados por algunos insectos. La que sigue, por favor. Ok, aquí en requerimientos edáficos, pues la profundidad del suelo pues requiere poca profundidad, de 20 a 50 centímetros. En textura son preferibles en suelos arcillosos o arcillo-arenosos y francos, según Morales. Y en el pH existe 2 rangos, de Morales y de la FAO, y es de 6 a 7.5 y de 6.5 a 6.8. Considero que el de Morales es más específico y su pH óptimo se reduce a un alcance más pequeño, considerando que en el de la FAO tienen un rango más grande, pues tal vez podría ser por todas las condiciones y porque este cultivo, como les mencioné, es muy adaptable. Y bueno, en el drenaje son recomendables suelos con buen drenaje y buena retención de humedad. Y en la salinidad presenta baja tolerancia a la salinidad, disminuyendo el porcentaje de germinación. Y la que sigue, por favor. Bueno, en el establecimiento del cultivo, la siembra se puede realizar en líneas que estén separadas entre 15 a 20 centímetros, dejando 5 a 8 centímetros en plantas. Bueno, aparte de que se puede hacer por líneas o por hileras, y se puede sembrar arbóleo. Y bueno, mencionaba que después de que las plantas emerjan, se debe hacer un aclareo donde, bueno, se pueden separar unas de otras alrededor de 8 centímetros. A consideración, yo creí que era un poco más que pequeño y considero, no sé si esté bien, profesor, pero podría ser una medida más pequeña, considerando que podríamos tener una densidad de población más grande y que como que no cubrirían espacio sin molestar a otras plantas. Y bueno, su crecimiento sería favorable. Bueno, también después de la siembra se debe dar un riego, procurando no arrastrar las semillas, por lo que debe hacerse con aspersora y pues muy bajos. Como mencionaba, la emergencia de este cultivo puede durar de 15 a 20 días y algunas ocasiones a un mes. Entonces, pues sí debe tener condiciones muy favorables de humedad. Bueno, las plantas sembradas en invierno en zonas cálidas tardan de un mes en nacer y las sembradas en verano tardan en 14 a 16 días. Como mencionaba, por la humedad del suelo que vamos a hacer en riego y por la temperatura que se encuentra. La que sigue, por favor. Bueno, aquí podemos ver 2 ilustraciones que el profesor me compartió, que me menciona que es en Zacatecas y que es una producción que se llama Saxón. Y bueno, aquí podemos ver cómo son por hileras y en cada hilera, bueno, en surcos, y en cada surco lleva 2 hileras. Y bueno, se puede ver cómo está completamente tapizado y no se ve algún espacio entre plantas que se vean muy separados. Yo nunca había visto el cultivo de perejil. Como les mencionaba, yo al principio creía que era un cultivo que era de traspatio, pero pues podemos ver todo lo contrario. También llegué a observar en fotos en internet, donde se veía la combinación de perejil con hierbabuena. Y bueno, sabemos que el color de hierbabuena es un verde como más intenso, un verde azulado, no sé cómo explicarlo. Entonces sí se veía la diferencia, pero pues sí, es una producción en Zacatecas. No sé si el profe nos pueda comentar algo sobre este cultivo en esta región. Sí, bueno, ¿de qué parte de Puebla es usted, Marisabel? Yo no soy de Puebla, profesor, yo soy de Tlaxcala. Ah, bueno.
Pero está cerca, si es de Tlaxcala está cerca. Cuando tenga oportunidad, la invito para que vaya ahí a la zona de los Reyes de Juárez o este, San Juan Acosac. Esas comunidades, bueno, son municipios, ¿no? Y tienen sus comunidades, pero se dedican solo a la producción de hortalizas, diferentes especies. Y una de ellas es el perejil, en esa zona lo puede localizar. Lo cultivan muy bonito, muy bien lo cultivan ahí el perejil. San Juan, Acosaca, ahí acuérdese. Como referencia, pues sería el mercado de Huixcolotl. O sea, darse una vueltecita al mercado de Huixcolotla y, y hacer un contacto para ver la parcela en campo, pues, ahí en San Juan Acosac o Los Reyes. Está unos 10 minutitos del mercado donde se comercializan pues las hortalizas de Huixcolotl. O si tiene algún colega y algún conocido por ahí, sí, sí, valdría la pena darse una vuelta para ver el cultivo de perejil. Lo hacen muy bien ahí los productores. Claro que no es lo mismo que ocurre aquí en Zacatecas, donde es una unidad de producción, es una hortícola que tiene diferentes especies con mucha superficie. Por ejemplo, de ajo, esta hortícola se llama Saxon, significa Zacatecas, Sonora, es de una familia que se apellida Trejo Pérez, y esa hortícola tiene como 200 hectáreas de ajo, o sea, es su fuerte. Y también cultivan chile ancho para seco, y tienen jitomate, y tienen 200 hectáreas cultivan de zanahorias. Y ahí en esa área donde cultivan las zanahorias, ahí tenían también su cultivo de perejil y algo de coliflor. Esta empresa Zacatecas Sonora, están aliados pues gente de Zacatecas y gente de Sonora para que puedan movilizar el producto para que lo exporten. O sea que ya es una empresa bastante especializada que incluso tienen un hidrocooler, tienen sus cuartos fríos, o sea, también organizados. Y todo este producto pues es para exportarlo, se va a California. Algo más que le puedo comentar es que el perejil pues es muy parecido al cilantro, o sea que las condiciones del cilantro pues son las que ocupa el perejil. Antes se les ubicaba en la familia de las umbelíferas, y ahora más recientes se han reclasificado y lo ubican en las apiáceas. Por eso también Hugo nos comentó pues que era apiácea el perejil, ¿cómo se llama? El cilantro. Entonces, la nueva clasificación, ambas están en esa familia, apiácea, ya no umbelífera. En relación a la densidad, pues ahí los surcos un poco obedecen a la maquinaria, pero son surcos a metro. Son surcos a metro, a doble hilera y a 25 centímetros entre planta y planta. Este perejil crece, pues es vigoroso, es bastante el follaje que desarrolla. Y sí cubre totalmente esos espacios que se ven libres todavía, se cubre. Sí, digamos, esta fase todavía en la que se observa todavía le falta un poquito para su cosecha. Entonces sí se llega a cubrir. Pues estos suelos de Zacatecas pues son suelos bastante arenosos. Y tiene, igual que el cilantro, dos fases, ¿no? La fase vegetativa, que es la que nos interesa, y la fase de la expresión del escapo floral, que es muy similar a lo que ocurre con cilantro.
Para evitar la floración es estimulada la aparición de los escapos florales por las temperaturas altas. Ya nos lo explicaba, ¿no? Que incluso se andaban aplicando ahí citocininas y auxinas para retrasar la floración, la emisión del escapo floral. Pero esta imagen pues muestra de que sí se tiene a nivel de cultivo en gran escala, en algunas unidades de producción, y en pequeña escala, pero muy diversa, ahí en Puebla. Ahí en esa zona que les comento, hay una gran cantidad de superficie establecida, pero de 1000 metros, 2000 metros, así parcelas grandes, grandes que se observan serían de 5000 metros cuadrados, o sea, de media hectárea, porque así está el elegido, pues, porque ahí son parcelas ejidales o si son pequeñas propiedades, pero está en muchas manos, pues, son pequeños productores. Y normalmente el que tiene una hectárea lo que hace es establecer 10 cultivos, 1000 metros cuadrados para cada cultivo. Y dentro de ellos, pues, están las espinacas, las acelgas, las lechugas, los perejiles, cilantros, incluso el epazote, establece unos 1000 metros de epazote. Esas son las hortalizas de hoja, coliflor, brócoli. No, hay una gran diversidad de especies en esa zona. Les comento que ahí es donde realizamos el viaje de estudio, 3 días, pero como está cerca es muy productivo. Desde el primer día aprovechamos a ver toda esa diversidad de especies y dentro de ellas pues tenemos al perejil. También hay establecido varias comercializadoras y ahí trabajan varios colegas de nosotros. Hay varias comercializadoras y tienen sus cuartos fríos. Hay unas que están especializadas en hojas, en la exportación de hojas. Y ahí tenemos espinacas, pues, pasote, los perejiles, para Estados Unidos. Entonces está bastante interesante esa región, que sería bueno que se diera una vueltecita, ya que no le queda tan lejos, Isabel. Sí, profesor. También le dije a Hugo, pero como que todavía no, tiene miedo a la pandemia. Entonces estaría bien darse una vuelta por ahí. Es una pena, pues, no poder hacer el viaje de estudio, porque es de las herramientas potentes que tenemos ahí en la universidad, ¿no? El viaje de estudio que nos ubica en las regiones más importantes de producción, de acuerdo al curso y a las especies, ¿no? Que se revisan. En fin, pues al menos así tuvimos la oportunidad de saber un poco del perejil. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Ya terminó María Isabel o todavía no? No, profe, todavía me falta. Ah, no, adelante, perdón. Bueno, en riego y en fertilización, como les mencionaba, pueden ser de manta o aspersión. Cuando se menciona manta es por gravedad, por así decirlo. Así lo encontré. Y bueno, en zonas cálidas se debe dar estos cada 8 o 10 días y en invierno pues 2 a 3 veces. No, bueno, de 8 a 10 días en invierno y de 2 a 3 en verano. Bueno, en perejil es una planta que necesita fuertes abonados para asegurar producciones abundantes. Un ejemplo o una información es una producción de 250 kilos por área, extrae del suelo 0.7 kilogramos de nitrógeno, 0.3 kilogramos de fósforo, 0.1 kilogramos de potasio y 0.2 kilogramos de calcio. Entonces, para eso mencionan que se debe de aplicar nitrato amónico, cálcico de 3 kilogramos, superfosfato de cal 5 kilogramos y sulfato de potasa en 10 kilogramos por área. Es una recomendación, pero pues yo considero que se tendría que hacer un análisis de suelo para considerar cuál sería la aplicación correspondiente y que dé un beneficio a la producción. La que sigue, por favor. A mí se me hace, María Isabel, que las áreas se refiere a 1000 metros cuadrados, ¿eh? No estoy seguro, pero se me hace que un área se refiere a 1000 metros cuadrados. Sí, pero bueno, también consideré eso, pero no sabría si es en realidad una hectárea o
bueno, se consideraba una área más pequeña o más grande. Pero sí, lo tomé como una hectárea, profe, pero Como 1000 metros, ¿no? Como 1000 metros. sí, no La pude décima cambiar. parte. No recuerdo el término que usan aquí en Morelos, ahí por Cuautla. Igual, ahí hablan de, ay Dios, no recuerdo el nombre que le dan, pero hablan de 1000 metros. No hablan de hectáreas, sino de 1000 metros. El que tiene 10, ¿cómo le dicen? 10, esa es una hectárea, pues se refieren a 1000 metros cuadrados. Ujú. ¿Quién es de Morelos? ¿Alguien sabe? Cuando se habla de 1000 metros cuadrados de superficie, tiene un nombre regional ahí. ¿Alguien es de Morelos, colegas? Yo, profe, Ah, Diego. ¿Cómo le llaman a los 1000 metros? le dicen tarea. Exacto, tareas. ¿Sí? ¿Cuánto tiene usted? No, que 10 tareas. 10 tareas es bastante, para ellos es bastante, porque acuérdense que ahí este, estuvo la repartición de las tierras, ¿no? Lo elegido y pues tener 10 tareas es bastante ahí en Morelos. O sea, son 10.000 metros cuadrados. Quiere decir que una tarea es de 1000 metros. Gracias, Diego. Continúe, pues, María Isabel. Sí, gracias, profe. Bueno, la recolección se efectúa cortando o segando las eras o a ras del suelo y haciendo manojos. Los manojos se consideran de 20 a 25 plantas y bueno, la estatura o el tamaño que deben considerarse para el corte es superior a los 30 centímetros, porque lo más recomendable es cortarlo de 20 a 25 centímetros para que pues pueda ser más consumible por las hojas y pues pueda hacer un mayor rendimiento. En la recolección debe ponerse por las mañanas, eso es lo más recomendable. Y bueno, antes de que las plantas empiecen a sentir el efecto del calor. Y bueno, como mencionaba, tiene que ser una altura de 30 centímetros. En ese aspecto también se considera que después del corte, a los 2 meses aproximadamente, vuelven a rebrotar. Y bueno, se aproxima o se calcula que el cultivo durante aproximadamente un año suelen darse unos 6 cortes en la siembra realizando en invierno y unos 4 en la siembra de verano. Y bueno, también se menciona que se debe lavar las hojas para pues emplearse como para condimentos o bien secas para algo, o bueno, deben ser secas para que cuando se lleguen a pesar, que en algunos productos son así, solamente se vende la pura hoja y no el manojo, el peso sea un poco más exacto y no se lleve pues la cantidad de agua en el empaque y pues eso llegue a producir algún problema en la comercialización. Y bueno, como dato también mencionaban que se obtiene de 5 a 10 toneladas en hoja fresca por hectárea en manojos. Y bueno, una llave seca y eliminando los peciolos, pues puede reducir hasta 400 o 800 kilogramos. Y bueno, también el rendimiento, como mencionaba, está relacionado o depende de la altura donde se está realizando el corte de los tallos. Y bueno, la que sigue, por favor. También olvidaba comentarles que en los últimos años se han hecho investigaciones para retardar los efectos de la senescencia en las hojas de perejil para después de su recolección y se mencionaba sobre el ácido gibberélico que pues contrae la senescencia de las hojas, pero bueno, todavía mencionaban que pues se estaba trabajando para conseguir que esto pues se valorara y que los productores pues lo consideraran para la venta. En la ilustración 5 podemos ver el cultivo de perejil próximo a cortar, como dice el profesor. En anteriores fotografías se veía cómo existían algunos huecos, pero en la que les estoy mostrando ya no existe nada más la entrada de las hileras. Y bueno, en la ilustración 6 pues está el cultivo de perejil recién cortado, entonces podemos ver cómo están las hileras y pues el hueco en donde la hoja cubría
bueno, las hojas del cultivo de perejil cubrían toda la superficie. Estas son en superficies más pequeñas. La que sigue, por favor. Bueno, en plagas y enfermedades, bueno, lo que encontraba que pues no se conoce una plaga específica. Depende, bueno, más bien del agricultor, cómo controla las plagas y pues pueden ser las plagas polífagas, que son las que bueno, las que se encuentran comúnmente en cualquiera de los cultivos. Y bueno, en plagas están los pulgones, las moscas del apio y, como les mencionaba, como los gusanos blancos, rosquillas y gusanos de alambre. Y en enfermedades, las que encontré más específicos es septoriasis, tersoporiosis y mildiu. La que sigue, por favor. Pues ya por último, en las propiedades y usos del cultivo de perejil, pues como mencionaba, es un alimento altamente nutritivo y valioso. Contiene vitaminas A, B, B1 y B2 junto con la C. Y bueno, grandes cantidades de hierro, calcio, potasio, fósforo, proteínas, yodo, magnesio y otros minerales. Y bueno, hoy en la industria se expende las hojas de perejil troceadas, envasadas en botes de cristal. Y pues también en manojos y en cualquier otro tipo de producto. Se está considerando realizar más, bueno, diferentes productos derivados de este cultivo por la gran importancia que tiene pues en la salud y como consumo en la gastronomía, porque también, como les mencionaba, se usa para decoración. La que sigue, por favor. Bueno, también favorece la eliminación de líquidos corporales, el alto contenido de hierro y una buena digestión. Y pues dice que tomar una taza de esta infusión antes de cada comida ayuda a digerir mejor los alimentos. La que sigue, por favor. Y bueno, ya por último, como un dato curioso, según en México, el perejil aún es empleado para curar el espanto, la caída de, así dice, de mollera, y en Michoacán lo utilizan para aliviar el dolor de muelas, haciendo buches con las hojas y el tallo. Son uno de las, pues muchos aplicaciones que se le usa al perejil. Y pues hay otros que pues también mencionaban para el dolor de estómago, no sé qué tan cierto sea, pues nunca lo he consumido, bueno, mi mamá nunca me ha dado, pero considero que sí son de suma importancia y que por algo se han de estar aplicando y por eso el consumo de perejil no, considero que no ha disminuido, al contrario, ha aumentado pues para beneficios en la salud, profesor. Y la que sigue, por favor. Bueno, ya por último, pues es la bibliografía. No sé si tengan alguna pregunta, duda, sobre el cultivo, compañeros. Este, No se escuchó su pregunta. Profe, yo quería saber si existen métodos como o prácticas para cortar ese proceso de germinación de las semillas como el cilantro y el perejil. Que sí tardan mucho en germinar, dijo la compañera, ¿no? No, pues sí es cierto. O sea que tiene un buen contenido de aceites. Tienen aceites esenciales, en la semilla que evitan esa germinación y requiere para ese proceso pues de que se vayan desdoblando esos aceites de oscuridad. Por eso las semillitas no les debe dar la luz para que se dé ese proceso y esos aceites vayan desapareciendo en el proceso de germinación. No sé, no sabría decirle si hay algo más que pueda hacerse de algún tratamiento en específico para favorecer esa disminución
de aceites, además de lo de la oscuridad. Como que estaría bueno que lo investigaran, ¿no? Pues, profe, yo lo último que encontré de de cómo reducir bueno, el periodo de germinación, pues lo único que decían era que se colocaran las semillas en, bueno, en un recipiente y se les dejara por 24 horas, bueno, un día antes de la siembra en agua. Y eso iba a reducir pues, la germinación, bueno, el tiempo para germinar, pero no especificaban cuánto tiempo y pues qué tan recomendable era. Sí, y bueno, tal vez eso funcione para una siembrita, no sé, una siembra ahí en el huerto familiar o en la casa. Pero así en grandes extensiones, la semilla húmeda para sembrarla sería muy complicado, ¿no? Ya ve, el cilantro se siembra, pues sí, siembra extensiones, ¿no? En un día puedes sembrar una hectárea y con unas 8 personas. Entonces se ocupa que esté seca la semilla. No, no sabría decirle más. No sé si usted misma puede indagar un poquito y nos lo platica por ahí. Bueno, Cecilia. checo si hay algo de información al respecto y ya, pues lo preparo. Sí, si quiere presentarlo como un abstract, si encuentra información suficiente, pues que valga la pena compartirlo. Pues lo que sí podría y va a encontrar, podría compartirnos es cuáles son esos aceites esenciales, ¿no? Que contienen esas semillas. Sí, pues mejor prepárelo, Cecilia, pues ¿qué tiene? Ya nos ilustramos un poco más. Pero es Ah, ok, cierto, sí. hay dificultad en la, en la emergencia. Germinación, ¿no? La germinación se Ujú. ocupa un buen periodo para que esos aceites vayan pues cambiando desdoblándose pues, se van procesando, supongo que se van convirtiendo en otro tipo de compuestos más simples que permiten que se dé la germinación. Normalmente los aceites pues también son reserva, ¿no? Son reserva para la semilla y a lo mejor está relacionado con eso. Porque son aromáticos, pues ve que huelen bastante fuerte, en cilantro, en la misma zanahoria, en el perejil. Entonces, si está interesante, hágalo, Cecilia, prepárelo y ya lo presenta como abstract. Sí, busco información y ya le aviso a la próxima clase si encontré algo y ya Bueno, lo presento. vale, vale, Ceci. Muy bien, ahora sí, pues vamos a escuchar vamos a escuchar a la espinaca y después la col, porque Jerónimo no dijo nada. Como que, Aquí ando, profe, aquí ando, pero si gusta, como vea. sí, si quiere escuchamos la ¿Sí me espinaca y escucho? luego vamos a la col. Ya si no, no concluimos, pues no terminamos la col, continuamos la siguiente clase, ¿vale? Entonces, Ah, va, que va, vamos a la profe. espinaca, por favor. Profe, pero creo ¿quién va a exponer espinaca? ¿El compañero Marcelo? Sí, Marcelo, ya nos Ok, dijo. ok. Es que creo que también tiene unos problemas él, entonces no sé si guste que pueda comenzar yo. Pues sí, es que hace rato él no tenía problemas y como que y ya Ah, los ya. ahorita, sí. Adelante entonces, Jerónimo, para Va, avanzar. voy a proyectar. Sí, Permítame un minuto, profe. Un minuto. adelante, no hay problema. Pero ¿puedo preguntar algo respecto al cultivo de perejil? Sí, claro, claro, para eso estamos. Adelante, Ana Cristina. ¿Cómo se usa la raíz o si tiene un nombre o algo? Porque recuerdo que la compañera mencionó que se utilizaba en otro continente. Isabel.
Sí, bueno, es que yo había encontrado el nombre, también estaba en la presentación, que se llama chiribilla, o algo así, que pues va similar al uso que tiene también las raíces del perejil, pero bueno, se mencionaba que se consume en fresco como si fuera una zanahoria. Tiene beneficios como agentes desintoxicantes y bueno, tiene pues esas propiedades de antiinflamatorias y bueno, es lo único que recuerdo también que tenía altos contenidos de fibra pues para una buena digestión y nada más. Bueno, no sé si respondió tu pregunta. Sí, sí, sí está muy bien, gracias. Gracias, Isa. Ok, muy bien. Profe, me dice si ya se ve mi pantalla, por favor, Sote. Vale, todavía no se observa, Jerónimo. Se le escucha bien, pero la pantalla no se ve. Ah, qué caray. A ver. Permítame. Creo que ahí ya, ¿no? Mm. Ahí estamos bien. Que va. Ahí se Ahí. ve. Sí, perfecto. Adelante, Jerónimo. Se ve bien. Que va. ¿Sí me escucho bien, profe? Es que no me jalaron los audífonos. Sí, sí se le escucha bien. ¿Usted me escucha? Bueno, ¿a usted se le escucha bien, Jerónimo? Hugo, a ver si lo puede apoyar y mándale un WhatsApp por ahí que sí se le escucha bien. Tal vez él no nos escucha, pero nosotros sí. ¿Ya me escucha, profe? Sí, ahora se le escucha bien. Ah, no sé qué está pasando. Voy a compartir otra vez. ¿No me escucharon nada o sí No, escucharon? no, nada. Quizás al momento de compartir ahí estuvo el problema. Ah, ya iba la tercera. No hay problema.
Y apenas vi los mensajes, una disculpa. A ver. Ahí ya se ve la pantalla compartida. Vamos a esperar tantito, todavía no se observa, pero vamos a esperar. A ver, ahí se supone que ya se ve, ¿no? Sí, espérese tantito para que lo tome completo. Ok. Usted me diga cuando se vea, Sí. de favor, Sote. Pues yo creo que ahí estamos, Jerónimo. Adelante. ¿Sí, ya se ve en completo o...? Sí, ya está bien. Ah, perfecto. Una disculpa, profe. Bueno, No, adelante. reiniciando, pues, compañeros, compañeras, buenas tardes. Me toca exponer sobre el cultivo del col. Su nombre científico es Brassica oleracea, pues ya me conocen. Bien, pues, sí me estás escuchando, ¿verdad? Ya me asusté porque no escucho nada. Sí, ahora sí. Ah, sí, ya. Sí, si gusta, profe, mantenga su micrófono encendido. Acá se escucha al aire y ya con eso me ayuda mucho. Sí. Ah, ok. Sí. Hola, gracias. Bien, pues vamos a comenzar hablando de su origen. Esta hortaliza es originaria de las costas del mar Mediterráneo. Aquí existieron diversas formas silvestres de varios cultivos y las cuales se introdujeron a las civilizaciones de ese tiempo. Su principal uso fue medicinal. Okay. La pregunta es cómo llegó a nuestro continente este cultivo. Pues fue la primera de las brasicas en ser introducidas aquí. Todo esto fue gracias a un explorador francés de nombre Jacques Cartier. ¿Y cómo le hizo? Pues fue sembrando semillas en Canadá. Todo eso lo comenzó a hacer después de su tercer viaje por mar en el año de 1541. Vamos a hablar acerca de las características generales de este cultivo, comenzando por la raíz. Pues es cilíndrica, es cilíndrica pivotante y posee raíces secundarias que absorben los nutrientes y el agua. Sus sistemas de raíces son muy vibrosos y abundantes y llegan a profundidades de 1,5 metros o incluso hasta 2 metros, pero casi no se ve eso de 2 metros. Su crecimiento lateral es aproximadamente de 1 metro. Y además la mayor cantidad de raíces... No, profe, yo creo que sí mejor ayuda con su micrófono, que ya escucha el eco ahí. De favorzote. Gracias, perdón. Además, la mayor cantidad de raíces de estas crucíferas se encuentran a 45 centímetros de profundidad. Todo esto por un análisis que se dio, una investigación por parte de Weber y Brunner en 1927, no me acordado. Sobre el tallo, pues es herbáceo, relativamente grueso, erguido que alcanza una altura de 50 a 100 centímetros, 1 metro, según la variedad y el suculento. En la parte exterior, pues es leñosa y entrenudos cortos, tiene entrenudos cortos. Cuando inicia el desarrollo del tallo es pequeño, grueso y no se ramifica, siempre y cuando no se le quite la dominancia apical, que es de donde se forma la parte comestible. Ya hablando sobre la hoja, pues las hojas de la col pueden ser sésiles o pecioladas, de 60 centímetros de ancho y 35 centímetros de longitud. Su color es verde claro, con nervaduras muy pronunciadas. Las hojas externas forman el follaje de la planta, mientras que las internas son suculentas y forman la cabeza. Esto pues creo que ya lo hemos visto todo el grupo. Respecto a la flor, sus flores están agrupadas en racimos generalmente terminales, completas y perfectas con calidez tubular. Son gamosépalos con 4 sépalos distribuidos en forma de cruz, como lo vemos en la imagen. Posee 6 estambres, 2 cortos y 4 largos, y un ovario con 2 cavidades. El color de sus flores es de amarillo pálido a blanco. Bien, pues ahora sí, como quien dice un resumen de esto, pues vemos que las flores son hermafroditas, el fruto es dehiscente seco, semejante a una pequeña vaina, el tallo es corto, herbáceo, erecto y sin ramificaciones, la raíz pivotante con numerosas ramificaciones radiculares muy finas y pelos absorbentes, sus hojas son sésiles de pedúnculo corto, limbo redondeado y su color variado, pero más domina el verde claro, ¿no?
Su semilla de 2 a 3 milímetros de diámetro, son angulosas, alveoladas y de color castaño rojizo. Durante el primer año se produce una cabeza comestible que también sirve como órgano de reserva para permitir el crecimiento inicial del tallo floral. La floración se da únicamente durante el segundo año de vida de la planta y después de haber pasado a través de una época fría o vernalización, bueno, que es necesaria. Todo esto es para iniciar la etapa reproductiva. Esta es la razón principal por la que no se pueden producir semillas de repollo en países tropicales, como pequeño dato. ¿Qué tipos de col encontramos, ya sea en el mercado aquí? Bueno, en la primera imagen vemos una col kale. En la segunda imagen vemos un bok choy o col china. Si se fijan, los chinos como que siempre dominan los productos como que pequeños, ¿no? Para que sean comestibles más fácil de consumir, perdón. Vemos la col lombarda, el repollo. En la quinta imagen vemos la berza o col rizada. Y en la última imagen vemos las coles de Bruselas, ¿no? Como variedades, pues todas son de tipo híbrido las que les voy a mencionar. Vemos la variedad Maddox. La variedad Maddox pues es un repollo precoz, crece fácil en áreas infectadas con Xanthomonas campestris. Es de follaje moderado, con excelente sanidad de color azul verdoso. Produce cabezas redondas, compactas, de buena cobertura y alta uniformidad en la cosecha. Tiene una buena capacidad de campo y con un peso de entre 6 a 9 libras, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en llevar a cabo la maduración? ¿Cuántos días? Pues de 95 a 100 días, el peso como se los mencionaba, ¿no? La siguiente variedad es la variedad Bravo, F1. Es una cabeza, bueno, tiene una cabeza fría y firme, ¿no? Planta vigorosa, semiabierta, tiene una amplia adaptabilidad, ¿no? Es excelente para el mercado fresco, muestra su vigor y llenado en climas fríos, madurez intermedia, color verde azulado y pesa entre 2.2 a 3.2 libras. Si lo comparamos con el Maddox, vemos que sí es de menor peso, ¿no? Es resistente a Fusarium, algo muy importante que destacar en esta variedad. Su tiempo de maduración son de 100 a 110 días. Ahora sí que tarda poquito más que la variedad Maddox, ¿no? Otra variedad es Escaso. Su tipo de cabeza es redondo, compacta, nervaduras finas, color blanco azulado. El peso de la cabeza está entre 4 y 6 libras en promedio. Su tiempo de cosecha, pues más o menos de 90 días, después del trasplante aproximadamente. La ventaja de esta variedad es que es tolerante a varias enfermedades, ¿no? Principalmente por Fusarium. Tiene una amplia capacidad de adaptación y excelentes respuestas en alturas comprendidas entre 400 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ahora sí que podemos decir que, perdón, es tanto para climas cálidos como para climas muy, muy fríos, ¿no? La otra variedad, pues, es la Tumber Green Boy. Pues es un repollo híbrido de plantas grandes y compactas. Producen cabezas redondas de 18 a 20 centímetros de diámetro y un peso de 4 a 7 libras. Se cosechan de los 85 a 90 días después del trasplante, ¿no? Es ideal para el mercado fresco, al igual que la variedad Bravo. Y pues embarque a grandes distancias. Presenta también tolerancia a Fusarium. Sí, voy a pasar a la siguiente. Bueno, pues aquí vemos su fase vegetativa de este cultivo. Ya nada más que un poquito ya más diseñado. En los días, bueno, digamos que del día 0 al quinto día, pues vemos la construcción de semillero. Tenemos la construcción de semillero, preparación de sustrato lo tenemos 10 días antes de esto. De 0 bueno, de 3 a 5 días, pues vemos la siembra al semillero para que entre a germinación al quinto día. En el 10º al 15 día, bueno, a los 15 días, tenemos que controlar la maleza, control de plaga de suelo, preparación de suelo y construcción de los carmellones. Ya de los 20 a los 23 días tenemos que hacer la primera fertilización, que debe ser básica.
También se viene el trasplante, que en caso de que, en caso de que se siembra en bandejas, ¿no? Tenemos la resiembra, que es a los 3 o a los 5 días después del trasplante que les mencionaba. A los 30 a 35 días encontramos otra fertilización básica. Encontramos el trasplante en caso de que la siembra sea en canteros, ¿no? De los 35 a los 45 días, pues vemos otra resiembra para las que no nos funcionaron. También hay un control de maleza y hay otra pequeña fertilización. Ahorita les voy a hablar sobre fertilizaciones. En el día 45, pues ya vemos un poquito lo del aporque. De los 45 a los 50 días vemos el inicio de crecimiento de hojas. Cabe resaltar, me pasé eso, perdón, que de los 20 días se comienzan los monitoreos, control de plagas y control de malezas. Todo esto según sea la necesidad que lleve el cultivo. De los 60 a los 65 días vemos la fertilización. De los 65 a los 70 vemos el inicio del levantamiento de hojas. De los 85 a 90 vemos el inicio de la formación de cabezas. Y no sé si recuerden ahorita la información que les pasé sobre las variedades, que después de los 90 días vemos ya ahora sí lo que son las cosechas, pues aquí también abunda, después de los 90 días hasta los 120, 25, 130 días. Bien, se viene una preparación del terreno. El terreno pues debe prepararse a una profundidad de 30 a 40 centímetros, unos 15 días antes del trasplante. Lo primero es arar el terreno, luego 2 o más pases de rastra sin dejar el suelo muy mullido para no perder la estructura del mismo, ¿no? Luego se procederá a levantar las camas altas de 30 a 40 centímetros, perdón, de altura. Todo esto en suelos compactados. Lo primero que hay que hacer es subsolear a una profundidad de 50 a 70 centímetros. Cabe recalcar que la humedad del suelo al momento de prepararlo es muy importante, debiéndose evitar los extremos, pero siempre más hacia lo seco. En terrenos de laderas es importante realizar el surcado, construcción de camas con curvas de nivel, todo esto para evitar la famosa erosión del suelo, ¿no? Vemos en la imagen que por ahí están haciendo aplicaciones de cal. Bueno, de todo esto, bueno, se los explico en la siguiente diapositiva. El encalado. Es un encalado, lo importante es para hacer la regulación del pH. Es importante conocer el suelo, el pH del suelo, perdón, y si se controla el pH del suelo, pues se logra que los fertilizantes usados sean más eficientes y no se vayan a perder, pues más que nada los recursos que se les van a meter, ¿no? Tanto fertilizante que nos implica el dinero. El pH óptimo para el repollo es entre 5.5 a 6.5. Tiene una actividad que se desprende del análisis, que es la necesidad de corregir el pH cuando está por debajo de 5.5. Las zonas altas donde se produce este cultivo son de tendencia ácida, de 3.5 a 5.5, por lo que hay que mejorar poquito. Vemos por aquí una tabla de aplicación de cal viva y lo que es necesario aplicar para elevar el pH del suelo por un punto. Todo esto lo vamos a hablar sobre kilogramos por hectárea, ¿no? Vemos que para los tipos de suelo existen los arenosos, los francos, los limosos o arcillosos, ¿no? Se tiene que aplicar de 850 kilos por hectárea cuando tenemos pH de 4.5 a 5.5 en suelos arenosos y más de una tonelada y cuarto para pHs de 5.5 a 6.5. Bueno, pues como vemos en la tabla, ahí vemos las aplicaciones. Para corregir el pH, pues se pueden usar muchos productos, pero los más comunes y disponibles en el mercado son los siguientes, que es el óxido de calcio. Es la cal viva, ¿no? Es la materia que reacciona más rápido cuando la humedad está a capacidad de campo. Y el tiempo de reacción es de 1 mes en zonas bajas o zonas calientes y de 2 meses en las zonas altas. También se le puede aplicar un hidróxido de calcio, que es la cal apagada. También es de reacción rápida, igual o hasta muy parecida pues al óxido de calcio, ¿no? Y otra aplicación puede ser carbonato de calcio. Esta es la cal dolomítica. Su reacción en el suelo es más lenta que los materiales mencionados anteriormente. Y su tiempo de reacción en zonas bajas es de 6 meses
sí es muchísima la diferencia en el tiempo de reacción. En las zonas altas es de 9 meses hasta 1 año. Bien, sobre el trasplante, se efectúa cuando la planta tiene entre 3 a 4 hojas verdaderas y tallos cortos y gruesos, entre los 25 a 35 días después de que se siembran las semillas. Según las condiciones de la zona, esto puede ocurrir entre 30 y 40 días después de la siembra. Se realiza el trasplante en camas de aproximadamente 1 metro de ancho o en surcos con una distancia entre planas de 50 a 60 centímetros de dependencia de la variedad. Como dato, pues para evitar que las plántulas sufran hay que prepararlas en el semillero, ¿no? Aquí es necesario realizar al menos 3 aplicaciones de enraizadores en los primeros 20 días del mismo, bueno, del semillero. Asimismo, se reduce el estrés suspendiendo el riego de 2 a 3 días antes del trasplante. Una aplicación de fertilizante diluido en la base de las plantas recién trasplantadas nos ayuda muchísimo para el estrés. Bueno, sobre plagas y enfermedades. Aquí vemos en la imagen una plaga que es la mosca de la col. Solo para corroborar y ver que no estoy hablando. ¿Sí me están escuchando? No, disculpe. Sí, se le está escuchando, se siente muy solo. Se lo Sí, siento necesito... escuchando con atención. Adelante. Una disculpa, profe. Bueno, pues esta mosca de la col, muchas gracias, profe. Esta mosca de la col pues causa daños importantes en primavera, ¿no? Principalmente en las plantas más jóvenes. Las larvas de estos insectos penetran por las raíces de la planta de repollo y pueden acabar con él. ¿Cómo se puede controlar? Pues simplemente modificando la fecha de siembra y trasplante o utilizar variedades más tempranas, más precoces. Otro que tenemos es el pulgón ceroso. Sí, el pulgón ceroso, pues bueno, los repollos no se liberan no la libran de estos pulgones. Los pulgones pertenecen a la familia de los áfidos y eso es una de las plagas más comunes de huertos y jardines. Son de pequeño tamaño, tienen de 1 a 3 milímetros de longitud y pueden presentar diversos colores según a la especie que pertenezcan, ¿no? Bueno, de todas las especies de pulgones, el más importante es este mismo, porque su característica es segregar una sustancia cerosa blanquecina, y esta especie puede ser muy numerosa y suele atacar en focos limitados. Sí, la plaga es muy importante controlarla, porque si no, como se los mencionaba, acaba con el cultivo. Sí, también tenemos la palomilla de la col. También se le conoce como palomilla de dorso diamante o pluteia. Es una de las plagas más dañinas en los cultivos de repollo, también en el brócoli y en el coliflor. Los gusanos de esta plaga se alientan también del follaje y flores, afectando la calidad de la cabeza de repollo y la cantidad de las flores de coliflor y brócoli. El manejo de esta plaga pues se dificulta por su hábito de esconderse, así que es muy astuta y porque se esconde dentro de la cabeza o debajo de las hojas. Entonces este insecto es también más conocido por su capacidad de desarrollar resistencia a las plaguicidas. Por lo tanto, a pesar de muchas aplicaciones de insecticidas, si aplicamos muchas veces, los productores de repollo no logran controlar esta plaga y sufren muchas pérdidas importantes en la cosecha. Esta plaga pues tiene un ciclo de vida corto de 25 días y posee una alta capacidad de producción. Ponen hasta 300 huevos sobre las hojas en grupos de 8 a 10, naciendo los gusanos de 4 a 6 días. Si se fijan, pues es muy rápido en el que se desarrollan. Entonces sí nos da pues muchas pérdidas, ¿no? En la primera imagen tenemos la pupa, en la segunda imagen vemos los huevos de esta plaga, en la tercera la larva, y en la cuarta imagen ya vemos el estado adulto. Bien, los gusanos rayados, bueno, yo así los encontré, no, sí me dio mucha curiosidad este nombre. Bueno, aparecen primero como unas mariposas blancas volando sobre los plantíos y ya después insertan
bueno, los huevos, y ahí nacen unos gusanos rayados que se mantienen, perdón, las larvas que se mantienen juntos durante unos días. Esta plaga se alimenta de las hojas, pasándose de una planta a otra. El manejo de estos gusanos se realiza similar a la plaga anterior que les mencionaba. Y ya como dato extra, pues otras plagas importantes es la chicharra, el gusano cuerudo, el falso medidor y los pulgones. Para todas las plagas, pues se debe de implementar controles para no dañar nuestro cultivo. Ya para las enfermedades, pues vemos primero el mal del tayuelo. Esta es una enfermedad que se presenta principalmente en etapa de semilleros, o sea, la encontramos al inicio de producción, bueno, que se cultiva esto, se siembra, causada por un grupo de hongos que viven en el suelo. Si la enfermedad se presenta antes de la germinación, causa pudrición en la semilla, entonces reduce la emergencia de las plantas. Cuando ocurre después de la germinación, la base de las plántulas presenta manchas oscuras, grisáceas, produciendo, pues, en el tayuelo un estrangulamiento. Cortan las plántulas, manteniendo todavía sus hojas verdes. Y para manejar esta enfermedad, pues en los semilleros deben hacerse con suelos francos de preferencia y en lugares que no han sido utilizados antes para semilleros. Una práctica que se puede realizar para prevenir la desinfección del suelo es con cal y agua. El agua hirviendo, si se puede. Yo no sabía de esto, a ver si ahorita el profe nos puede explicar sobre este control. O mediante la aplicación de un fungicida. Además, se debe evitar el exceso de riego y mantener un buen drenaje. Entonces, hay que recordar que el mejor fungicida pues siempre es el sol. Bueno, también tenemos la pudrición blanca. Es una enfermedad que normalmente aparece al final de la época lluviosa, afectando las plantas de este cultivo durante las etapas de formación y llenado de cabeza. Es causada por un hongo, el Sclerotinia sclerotiorum, y la enfermedad se caracteriza por la aparición de manchas acuosas en los tallos y en las hojas, más externas que quedan en contacto con el suelo. El hongo sobrevive en el suelo por 2 o 3 años y se ha observado que también sobrevive a los estiércoles y a los abonos orgánicos, así como sobre el rastrojo de repollo. Para reducir la incidencia de esta enfermedad, pues es necesario utilizar semillas de calidad, libre de contaminantes, realizar rotación de cultivos con sorgo, con maíz o arroz, por lo menos durante 3 años. La destrucción de residuos de cosechas de este cultivo, pues aseguran un buen drenaje del terreno al momento de la siembra. Otra enfermedad es la quema o el chamusco, y es causada por una bacteria llamada Xanthomonas campestris, y provoca manchas de color café en los bordes de las hojas. Luego estas manchas avanzan siguiendo las venas de las hojas y cambian a un color amarillento rojizo. Cuando el ataque es fuerte, las cabezas se pudren y producen mal olor. El desarrollo de esta enfermedad no frecuentemente son rodeadas de un aro amarillo, ¿no? Estas lesiones pueden agujearse o en condiciones húmedas llenarse de una masa negra o a modo de hollín, y cuando ataca a la cabeza, pues la hace invendible. Bueno, pues ya también existen otras enfermedades tolerantes. Bueno, existen otras variedades tolerantes a la enfermedad como Izalco y Sen. Bueno, esto ya es más extra. Ahorita lo voy a mencionar. Otra enfermedad, pues, es la alternaria. Esta enfermedad es provocada por el hongo Alternaria brassicae y se manifiesta por manchas de color grisáceo. La lesión se caracteriza por manchas concéntricas que frecuentemente pues, son rodeadas de un aro amarillo. Y ya posteriormente tenemos la fertilización. El repollo requiere mucho abono, sobre todo de nitrógeno y potasio. En la mayoría de los casos se recomienda la incorporación de estiércol o abonos verdes del suelo, suplementados más tarde con aplicaciones de nitrógeno al lado del surco.
Sin embargo, los abonos completos en proporcionales de dosis de 1-2-2 o 1-3-1 se usan en los suelos más pesados, mientras que los suelos orgánicos solo se aplican fósforo y potasio. Un abono promedio consiste de 800 a 1000 kilos de una dosis de 8-16-8 por hectárea. ¿Sí me están escuchando, profe? Ya me dio otra vez. Claro, estamos en 8, 16, 8. Adelante. Ah, perfecto, perfecto. Y ya, pues, hablándoles particularmente de cada elemento, pues voy a mencionar que el nitrógeno se recomienda fraccionarla en 2 o 3 aplicaciones. Todo esto para aumentar el rendimiento el rendimiento del cultivo. Todo esto que vaya implementado de abonos orgánicos, ya sea de estiércol, de aves o fertilizantes como urea, sulfato de amonio y superfosfato. Algunos prefieren, bueno, esto no estoy muy seguro, sobre deficiencias nutricionales respecto a nitrógeno, el repollo e incluso otras plantas crucíferas cuando carecen de nitrógeno, pues pueden volverse verdes pálidas y amarillentas. Dan una producción pobre, de hecho muy pobre, con excepción de los suelos turbosos. Los suelos usados para la producción de repollo en Florida, bueno, esto ya es como un dato, contienen muy poca cantidad de nitrógeno, entonces aquí en estos lugares, pues es por eso que tienen un problema con el color del repollo, ¿no? La deficiencia de potasio también es conocida como punta quemada. Creo que esto lo hemos visto en muchos cultivos, es muy característico. Y aparece en el repollo en todos los tipos de suelo. Los síntomas consisten en amarillamiento entre las venas de las hojas con decoloración confinada. Y las plantas afectadas durante época temprana de desarrollo pues producen cabezas blandas, flojas, e incluso no se pueden ya ni comer, no son comestibles. Se puede utilizar un fertilizante que proporcione de 100 a 170 libras de este elemento. Y la deficiencia de boro se presenta como una producción café de olor pues, muy desagradable. Es un mal común de coliflor. Ya si les menciono, por ejemplo, de estado de Florida, también se presentan muchos problemas con la deficiencia de boro. Respecto al manganeso, perdón, es amarillamiento, produce mucho amarillamiento. Y pues creo que ya sería todo. Respecto a riegos, se efectúa un riego profundo sin llegar a encarchamientos. Todo esto para lograr humedecer bien las camas y obtener un buen pegue de las plantas trasplantadas. El riego diario dependerá de las condiciones ambientales, el tipo de suelo y del estado de desarrollo vegetativo del cultivo. Los riegos más eficientes, tanto para el cultivo como optimizar el uso del agua, son el riego por aspersión y el riego por goteo. Bueno, también de un riego uniforme, pues se depende para tener una nutrición uniforme, ¿no? Así que esto va muy, muy relacionado, pues ya que es a través del riego que se fertilizan los cultivos, o en su mayoría se fertilizan los cultivos con el riego. Esto permite tener un buen sistema radicular con buena distribución de raíces. También permite tener plantas más eficientes a la hora de alimentarse. Para tener un riego uniforme, que es lo que le estoy hablando, pues se debe dedicar tiempo a revisar que haya presiones uniformes en este sistema, revisar las descargas de los goteros. Todo esto es cuando se usa por goteo, ¿verdad? Y uniformidad de la humedad del suelo y esperar todas las fugas y repararlas. Ya respecto a la cosecha, ya para ir finalizando, se cosecha entre los 65 y 115 días después. 5 días después es algo difícil, lo que he estado investigando, es más de los 90 días a los 115 o 125 días. Pero también existe, ¿no?, esa posibilidad de a los 65 días cosechar. Las cabezas deben cortarse cuando estén firmes, compactas y que presenten el color característico de la variedad, que es el color verde, o ya, por ejemplo, en las variedades moradas, pues un color morado.
y que tenga una buena apariencia, ¿no? Después del corte, pues el producto se deshoja, se coloca en cajas plásticas y siempre se piensa en reducir los daños mecánicos al producto al momento de realizar la cosecha. Entonces hay muchos que pues siguen cosechando así a mano y con la finalidad de cuidar el producto, ¿no? Y pues creo que sería todo, profesor. Muy bien. Ahí en Puebla lo cosechan con 4 hasta 5 hojas de las externas que comentó que esas están sueltas, con la finalidad de proteger durante el traslado, pues, de las coles. Pues se cosechan y el camión anda en la parcela, el tortón anda dentro de la parcela de col, pero se le dejan 4 hasta 5 hojas, se hace el corte para que esas hojas externas vayan protegiendo, pues, durante el traslado. Ahí en Puebla hay mucha superficie, es el estado que más produce col y abastece lo que es la Ciudad de México, y el otro gran mercado para ellos es todo lo que comprende el sur de México y Centroamérica. Ellos abastecen todo ese gran mercado. Por alguna razón, que creo que está relacionado con la poscosecha, se consume más col que lechugas. Se consume más col que lechugas en el sureste de México. Y pues tiene que ver con la poscosecha. Una col puede permanecer ahí un mes sin que tenga problemas. Y una lechuga, ¿no? Pues ocupa refrigeración. Entonces, está relacionado con esto. Hay muchos hábitos de consumo de la col en el sureste y en Centroamérica. Y la lechuga, al contrario, ¿no? Del centro hacia el norte del país, se consume más la lechuga. Puebla es un excelente lugar de producción de coles. En la misma zona que le comentaba ahí a María Isabel, de Los Reyes, Acacingo, toda esa zona de Huixcolotla, Amozoc. Los suelos son de origen alcalino, son calcáreos, se ve blanco, ¿no? Y luego lo combinan con las aplicaciones de pollinaza, ¿no? O gallinaza, todo lo que sale de las granjas agrícolas o de los mismos, del ganado, pues, bovino. Entonces, un suelo de origen alcalino más la aplicación de la materia orgánica a través de los estiércoles, no, es una buena combinación porque no tiene tanto problema con los hongos. Sí hay, pero es menos, es algo así como lo que estaba usted diciendo de encalar los suelos para incrementar un poquito el pH, y hablaba de 6, alrededor de 6.5, ¿no? El pH adecuado. Entonces, un suelo de origen alcalino más la adición de los estiércoles, pues baja ese pH y no tienen tanto problema con las enfermedades fungosas. No obstante, pues el fusarium y el dumping, ¿no? En plántula el dumping es el principal problema en la col. Y ya en el desarrollo del cultivo, pues son los gusanos, son los lepidópteros. Y ese gusano rayado que mencionaba es Pieris, se llama Pieris rafae o rapae. Es la principal plaga de la col. Y la dorso de diamante sí, pero es más en la brócoli y hacia Guanajuato. Aquí en Puebla es más la Pieris, en el Estado de México es la Pieris rapae, o sea, el gusano rayado que nos mostró por ahí. O sea que en col, los lepidópteros son el problema, pues que perforan la hoja, o si ingresan a la cabeza cuando ya está formada, si ingresan, ¿cómo lo sacan? No hay productos, ¿no? Ya una vez que ingresan es muy complicado, entonces tiene que ser antes, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, ya se nos fue el tiempo. Si hay alguna pregunta por ahí, lo guardamos para iniciando la clase de la próxima semana.
Y entonces sí, Marcelo inicia, ¿no? Con la espinaca. Y luego pues escucharíamos a Mauricio con la selga. Ya van dos. Y si nos queda tiempo, que es lo más seguro, sí, vamos a iniciar yo creo a tiempo, que se prepare, ¿no? Sheila con el apio y también que esté lista Paulina. Yo creo que Paulina ya del otro día estaba lista con el pápalo. Lo más seguro es que no se presenten, pero pues ya que estén listas, ¿no? Así es de que vamos a iniciar con usted, Marcelo, con la espinaca y enseguida sería la acelga con Mauricio, ¿vale? Claro, profesor. Vale. Entonces nos vemos la próxima semana, el lunes, jóvenes. Cuídense mucho. Adiós, Jerónimo. Nos vemos. Profesor, Oh, mande. tengo una pregunta. Sí. Los resúmenes que son para el día 12, ¿solo es el de espárrago, lechuga, perejil y cilantro? ¿O también vamos a hacer de una vez el de col que acabamos de ver? Según lo que estábamos checando con Hugo, ahí tiene los nombres de las especies que habíamos acordado de inicio del curso, de las que íbamos a hacer examen resumen. Hugo, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, menciónalas. Sí, es espárrago, lechuga, cilantro y perejil los que nos faltan. Ok. De nuevo, por favor, para que a todos les quede claro. Espárrago, lechuga, cilantro y perejil. Esperrajil. O sea que de col no. Pues lo que acordamos, eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces serían esas 4 especies, contestando a su pregunta. Muy bien. Ok, sí, gracias, profe. Ándele, Laurita, nos vamos. Entonces nos veríamos el próximo lunes a las 12 con Marcelo y Mauricio para iniciar. Vale. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Sale, profe, gracias. Dale. Nos vemos, profe. Gracias, Cuídense. profe. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Buen fin de Gracias, semana. profe. Qué bien.